Vamos a hablar precisamente de esos síntomas que son muy ambiguos y que se pueden confundir con muchas dolencias o muchas enfermedades, incluso a veces con una depresión en general, ¿no? Pues sí, porque hay síntomas similares. Claro, vamos a ver, los síntomas, el síntoma principal es el dolor. El dolor y el cansancio generalizado, ¿no? Después viene un cortejo añadido de síntomas como el colon irritable, sueño no reparador, cefaleas, parestesias, un montón de síntomas, ¿no? Con lo cual, como decíamos, debería de ser tratado por aquel médico, es igual, que realmente esté interesado en esta enfermedad. Se pueden experimentar aquellos pacientes que tienen fibromialgia de 6 a 11 síntomas. Sí, efectivamente, son muchos. No todos los padecemos al mismo momento, ¿no? Unos padecen unas cosas, otros padecemos otras, pero sí, exactamente. Trastornos del sueño, cambios de humor, etcétera. Efectivamente. Incluso síntomas tan preocupantes que pueden provocar precisamente esa pérdida de empleo de la que hablamos al principio y que arroja este estudio, que 1 de cada 3 españoles afectados por la fibromialgia pierden su empleo. Lógicamente, está ahí la falta de memoria, ¿no? La falta de concentración. En un trabajo tienes que tener concentración en tu trabajo, ¿no? Y no olvidarte de las cosas. Y eso es motivado también por el sueño no reparador. Si por de noche no descansas, al día siguiente es imposible encontrarte en condiciones de trabajar, ¿no? Y es imposible, ¿no? Estos síntomas destrozan al final la calidad de vida de uno, ¿no? Bueno, la calidad de vida es muy difícil de tener calidad de vida porque tienes así temporadas que estás un poco mejor, normalmente estás mal o estás peor, bien nunca estás. Entonces la calidad de vida, si no duermes bien, si tienes un dolor casi continuo durante todo el día, si no te puedes concentrar, si añadida puedes tener una depresión, porque bueno, es muy difícil convivir con dolor 24 horas, pues la calidad de vida se pierde. Y después, bueno, añadiendo lo que decía Marisol, los trabajos a veces también se pierden dependiendo de la empresa donde uno trabaje. Entonces hay ciertos estamentos que siguen manteniendo su trabajo porque a veces puedes negociar con las empresas un cambio de puesto, pero hay, por ejemplo, lo que es servicios, hostelería y eso, normalmente pues van a la calle. ¿Cuál es la importancia de este estudio que se ha presentado a los medios de comunicación a mediados de junio, pero ya se había presentado antes a través de la Unión Europea? Efectivamente, se presentó en París. Esta presentación era la presentación oficial para los medios de comunicación, pero anteriormente se presentó en el Parlamento Europeo, a la cual asistimos todas las asociaciones que pertenecemos a la red europea, para dar a conocer la enfermedad a los parlamentarios europeos. Y bueno, y allí estuvieron parlamentarios de los distintos países para explicarles la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que pretendemos nosotros, la red europea, es meter en agenda, en el Parlamento, esta enfermedad, con lo cual tienes que cumplir unos requisitos. ¿Dedicarle un día o una cosa así? Que el Parlamento se involucre en la enfermedad, ¿no? Pero para meter en agenda en el Parlamento se necesitan 400 firmas de europarlamentarios. Entonces, cada país que pertenece a la enfermedad estamos intentando hablar con nuestros europarlamentarios para que nos apoyen, ¿no?, en este trabajo. La fibromialgia también afecta al 2% de la población mundial, pero sobre todo de este 2%, la mayoría, por ejemplo, 9 de cada 10 enfermos son mujeres. ¿Qué relación tiene que ver esta enfermedad con que afecte más a las mujeres que a los hombres? ¿Por qué motivo? No se conoce tampoco, ¿no? Hombre, yo podría decir cosas que me parecen, desde mi punto de vista y desde el tiempo que llevo con enfermas, ¿no? Yo puede haber, si metemos, por ejemplo, ahí que influye muchísimo la forma que tú tengas de resolver el tema de sentimientos, el tema de... Bueno, se me fue. Si tú tienes una preocupación, bueno, pues todo el mundo sabe que una mujer tiene una preocupación pues por la familia, por el trabajo, por los hijos, por los padres, está preocupada por todo el mundo. Pues hombre, a lo mejor puede ser.
yo sé, por ejemplo, de los socios que tenemos... Que no se exterioriza esa preocupación o de la manera que los se hombres, vive. todo lo que tiene que ver con los sentimientos, Pasan más. No es que pasen más, no exteriorizan tanto. Entonces, si ellos tienen al lado una persona que se preocupa de los niños, se preocupa de ellos, de la casa, del trabajo, incluso de padres y de suegros, bueno, pues ellos están en un segundo plano. No es que no se involucran tanto. No se preocupan tanto, a lo mejor, si esa es la palabra. Pero yo viendo, por ejemplo... O sea, que también puede estar derivado por el estrés que padecemos las mujeres en algún momento de nuestras vidas, entre familia, trabajo y una serie de obligaciones, ¿no? Porque sí se sabe que la mayor parte, un número muy elevado de personas que lo padecemos, personas activas durante toda la vida y que de repente, bueno, pues tienes un bajón. Claro. Yo, si me fío un poquito basándome en los compañeros que tengo hombres dentro de la asociación, no se preocupan de lo mismo que de las mujeres. La mujer viene a preguntarte qué puedo hacer, en qué me podéis ayudar, sabéis más que yo sobre esta enfermedad, qué puedo hacer. El hombre lo primero que te pregunta es, por lo menos los que nosotros tenemos aquí, ¿tenéis abogado? ¿Cómo puedo solucionar mi problema laboral? Tengo una incapacidad. Entonces las actividades no suelen participar tanto. Es un poco distinto. Entonces, mientras no se sepa por qué se tiene, es muy difícil valorar por qué lo tienen las mujeres más que los hombres. Además, también se dice que cuando un hombre, por ejemplo, tiene problemas en la familia, laborales, etcétera, el primer síntoma de que algo va mal, pues el más grave quizás es una enfermedad coronaria. Sin embargo, las mujeres, cuando algo va mal, etcétera, los primeros síntomas que tenemos son depresión o problemas de salud mental, ¿no? Quizás también van un poco por ahí los tiros, ¿no? Ya, por eso intenta achacar que es una enfermedad psicológica, cual está demostrado que no, para nada. Lógicamente, la enfermedad viene acompañada en muchos casos de ansiedad. Lógicamente, una enfermedad crónica que te limita la vida diaria. Sería muy extraño que no llegaras a tener una ansiedad o a una depresión en un momento dado. No es generalizado tampoco la depresión. En el texto de José Manuel Orriols también se hablaba pues de la incomprensión que se sufre a la hora de salir a la calle, de la incomprensión que se sufre en un primer momento de la enfermedad y de la gente que te rodea, porque el aspecto no se deteriora, es decir, el aspecto sigue siendo el mismo que antes. ¿Cómo se hace en ese primer momento una persona que padece fibromialgia para explicar toda la serie de síntomas que tiene y que estos puedan ser fácilmente entendidos? ¿Cómo es ese primer aviso de la enfermedad? Yo, por ejemplo, aquí sí que tengo que decir que hay zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona de Ferrol, pues bueno, con la cantidad de socios tenemos desde Ortigueira, Ares, Mugardos, toda esta zona, no se suele decir a nadie que tienes fibromialgia. No se dice, no se dice, porque es complicado explicarla, ¿no? Quizás. Porque a ver cómo explicas tú que tienes una enfermedad que no salen unos análisis. ¿Cómo explicas tú hacerte entender que tu problema de dolor de huesos, como dice alguna gente, o de músculos, o que me duele este brazo, no se ve en una radiografía? ¿Cómo puedo salir a la calle a pasar un ratito que me encuentro bien si tengo una cara estupendísima y digo que no puedo más, que tengo dolor, que me tengo que sentar, no puedo hacer la cena? Entonces no se suele decir. La gente que trabajamos intentamos también ocultarlo los primeros años, aunque después, bueno, pues ya no puedes más y lo tienes que decir. Y en la familia, la familia más directa sí se lo dices, ¿no? Pero lo que es la familia un poco más tal, la que no es tan allegada, a veces también tardas en decirlo, porque es que es muy difícil que te entiendan. Entonces, ¿para qué te vas a meter en problemas? Evitas los problemas, claro. Soledad, ¿también sucede así en el ámbito de Coruña, por ejemplo? Bueno, nosotros lo que intentamos, y por lo menos lo que yo les comento a la gente que viene por allí, que bueno, después cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero que no debemos ocultarlo. Todo hay que hacerlo visible, ¿no? Quizá tengamos algunos problemillas a la hora de comentarlo, pero es que la realidad, cuando quieres que hagas algo para adelante, hay que conocerlo, ¿no? Y bueno, y vamos hacia adelante, lo decimos, pues...